Bienvenido a un video sobre factoring trinomiales en forma ax2 más bx más c donde a, el coeficiente líder, es igual a 1. También discutiremos cómo encontrar los ceroes de una función cuadrática y también cómo resolver una ecuación cuadrática por factorización. Miremos nuestros pasos para factorar un cuadrático en este formulario. Paso 1, siempre, quieres factorar el GCF si está presente. Paso 2. Hacernos dos juegos de padres y comience poniendo los factores de x2 en la primera posición de cada juego de padres. Como x veces x es igual a x2, nuestra configuración será así. El paso 3 lista todos los factores de c, el término constante, pagando atención cerca para afirmar. Y nuestro objetivo principal es determinar los factores de c que agregan a b, el coeficiente del x término. Una vez encontramos aquellos factores podremos colocar a los de la segunda posición de cada conjunto de padres, que debe resultar en los dos factores del cuadrático. Y luego, paso 5, podemos multiplicar para verificar el formulario factorado. Así que vamos adelante y pruébalo. Así que el primer paso, hacemos nuestros dos juegos de padres, y los dos factores de x2 serían x y x. El próximo paso, listaremos todos los factores de 32. Tenemos menos 1 veces 32, menos 2 veces 16, menos 4 veces 8. Y por tanto también podemos tener menos 32 veces 1, menos 16 veces 2, y menos 8 veces 4. Todos estos multiplicados juntos nos dan c, que es menos 32. Queremos los dos factores que añaden a menos 14. Ahora, estos dos añadirían al positivo 14, factores tan correctos, signos incorrectos. Estos son los dos ganadores aquí. Por lo tanto, usamos estos factores para escribir esto como x menos 16 veces x más 2. Así que es un menos 16 17 escribe menos 16. Si es un positivo 2, escribimos más 2. Y, por supuesto, podríamos poner el más 2 aquí y el menos 16 aquí. Y el resultado sería esencialmente el mismo, porque el orden de multiplicación no afecta el producto. Para este primero vamos adelante y compruébelo. Tenemos x2 más 2x menos 16x menos 32. Así que todo comprueba aquí bien. Vamos al siguiente. Ahora, si sabes tus tablas de multiplicación realmente bien, podrías saltar probablemente listando todos los factores aquí a la derecha. Pero para el propósito de este video voy a enumerarlos cada vez. Tenemos los factores de y2, y veces y ahora listaremos todos los factores de positivo 36 a la derecha, y hay algunos pocos de estos, 2 veces 19, 3 veces 12, 4 veces 9. Creo que los tenemos. Sin embargo, también podemos multiplicar dos negativas juntas y todavía obtenemos un positivo 36. Y la razón que estoy demostrando es porque sabemos inmediatamente que queremos que la suma de los factores sea menos 15. Así que estos dos factores nos dan una suma de positivo 15, pero de nuevo, queremos una suma de menos 15. Entonces, lo que podemos hacer es usar esta información y lista como menos 3 veces menos 12 hexaneutones lugar. A veces es útil echar un vistazo a B, y ver lo que queremos que sea la señal de la suma. Estos son los factores ganadores. Por lo tanto iremos a escribir y menos 3 veces y menos 12. Y si quieres hacer una pausa y verificar esto puedes. Ok, en este próximo problema lo configuraremos con nuestros factores de x2. Queremos listar los factores de menos 12 que se agregan a un positivo 1. A medida que te mejores en esto, o si conoces tus tablas de multiplicación realmente bien, probablemente puedas hacer eso en tu cabeza, pero voy a seguir adelante y listarlos. Podemos tener positivo 1 veces menos 12, o menos 1 veces positivo 12. Podemos tener positivo 2 veces menos 6, o menos 2 veces positivo 6, o 3 veces menos 4, o 4 veces menos 3. Y los dos factores que agregan al positivo 1 son positivos 4 y menos 3, por lo que nuestros factores serán x más 4 veces x menos 3. Vamos adelante y miremos a otro. Así queremos los factores de 75 que se agregan a un positivo 20. A medida que c se aumenta, esta pregunta se convierte más desafío. Podemos tener 25 veces 3. Sé que queremos tener una suma positiva,
Y creo que acabamos de encontrar el par ganador. Vamos adelante y pare aquí y escriba en x plus 15 veces x plus 5. Vamos adelante y mire dos más. Ahora, el número 5, lo primero que avisamos es que el coeficiente líder, a, no es igual a 1. Sin embargo, que no deberá ser un problema, mientras que 3 pueden ser factorados, y en este caso puede. Así que si factoramos el 3 hacia afuera, dejamos con x2 menos 9x más 14, y por lo tanto que la expresión en los padres todavía tiene un coeficiente líder de 1. Podemos usar la misma técnica, excepto cuando configuremos esta tener un factor adicional de 3 hexanewtones la parte delantera. Todavía tenemos nuestros factores de x2, y luego queremos encontrar los factores de 14 que añaden a menos 9. Bueno, de nuevo, en lugar de enumerarlos a todos, realmente tenemos dos opciones. Queremos un positivo 7 veces un positivo 2, o a menos 7 veces a menos 2. ¿Cuál de estos nos daría la suma correcta? Bien, necesitamos tener una suma negativa, por lo tanto, tomaremos los dos factores negativos. Por lo tanto, este factor en 3 veces x menos 7 veces x menos 2. Lo mismo el número 6, el mayor factor común de esta expresión es 2y. Factoramos 2y. Quedamos con y2 menos 6y plus 40. Donde el cuadrático interior tiene un coeficiente líder de 1, por lo que podemos aplicar la misma técnica. Así que la pregunta se convierte, ¿cuáles son los factores del positivo 40 que añaden a menos 6? Listemos todos los factores del positivo 40. Sin embargo, en este problema podemos sentarnos aquí todo el día. Ninguno de estos factores añadirá a 6. Por lo tanto, este problema no factora más. La forma factorada final sería 2 a veces y2 menos 6 años más 40. Para asumir que estos siempre factoran, y aquí hay un ejemplo de eso. Ok, también hagamos la conexión para encontrar los 0e de una función. Recuerda que eso significa determinar los x valores, donde f de x es igual a 0. Gráficamente que sería donde tenemos las x-interceptos. Así que avancemos y saquemos nuestras calculadoras gráficas y grafiquemos esto en I1. Presione SOM6 para asegurarse de que tenemos la ventana estándar. Y podemos ver gráficamente, no me tomaré el tiempo para calcularlo. Utilizando la función de cálculo, aquí tenemos un intercepto x de 7, otro en menos 8. Así que esos son los ceros de la función. Y solo para hacer la conexión de que si queremos escribir la función en forma factorizada, si el positivo 7 hizo la función igual a 0, x menos 7 sería uno de los factores. Y si menos 8 exaciemens 1 a 0, x plus 8 debería ser un factor desde que estamos multiplicando estos juntos si el producto es igual a 0. Al usar esta idea, podemos utilizar factorización para resolver ecuaciones cuadráticas utilizando la propiedad del producto, y esto es lo que quiero decir con eso. Primero, vamos adelante y factor esto. De nuevo, tenemos un 1400 de 5, aquí tenemos 5 veces x2 más 2x más 1 exaciemens igual a factorar esto. Queremos saber cuáles son los factores del positivo 1 que se agregan al positivo 2. Bien, sería positivo 1 y positivo 1. Ahora, realmente queremos resolver la ecuación aquí, no solo factorarla. Así que la propiedad del producto 0 dice, si estamos multiplicando dos cosas juntas, el primer factor o el segundo factor debe ser igual a 0. Así que si solucionamos estos para x, podemos ver que tenemos x igual a menos 1 hexanewton ambos casos, por lo tanto x igual a menos 1 exaciemens la solución. Porque sustituimos menos 1 aquí, tenemos un 0 y un 0 aquí. Bueno, 5 veces 0 nos daría solo intentemos uno más de estos. Paso 1, no olvides, si tenemos el mayor factor común, necesitamos factorarlo. Y hay un factor común de x aquí. Y realmente no podemos factorar esto más. Así que x veces x menos 9 deben igualar 0. Entonces, x tiene que ser igual a 0, o x menos 9 debe ser igual a 0. Bueno, este ya está resuelto para x, entonces esa es una solución. Y entonces si agregamos 9 a ambos lados, tenemos x iguales 9. Estos son los valores que hacen que esta ecuación sea igual a 0 ahora. Revisaremos esta idea en el futuro, pero quería entregarla ahora solo para que pienses en ello.
Espero que encontraron este video útil y gracias por verlo.